Bienvenidos meditantes a tu canal Meditación 633 AM en otro episodio del segmento de Cultura Financiera. Hoy les vengo a hablar acerca de la Ley del Rescate Americano de 2021 que fue aprobado y firmado por el presidente Biden el jueves pasado 11 de marzo. La Ley del Rescate Financiero para los americanos en el 2021 es bastante amplio y voy a postear un link para que puedan ver toda la información, si desean leerla, de todas las páginas y cada detalle y links a cada detalle. Pero como quiero hacer el video lo más corto posible, dándole la mayor cantidad de información posible de la manera más clara posible, pues aquí viene el resumen. Para las personas que han estado desempleadas y aplicando a desempleo cada semana para recibir un cheque, se les ha reducido de $400 a $300 por cheque, añadido a lo que regularmente reciben cada semana en desempleo. Ahora bien, de todo ese dinero que han estado recibiendo por todo el tiempo que han estado en desempleo, tienen hasta $10,200 que pueden recibir de desempleo y que no van a ser taxeados para el año 2020. Que si estuviste desempleado o desempleada durante el año 2020 y has recaudado del gobierno hasta $10,200 cuando vayas a hacer tus taxes ahora en el 2021 para el año 2020, no vas a deber ningún tipo de taxes siempre y cuando hayas ganado menos de $150,000. Obviamente si estás desempleado o desempleada, pues es casi imposible que estés haciendo $150,000. Esa es una de las primeras cosas que tiene el plan. Los $1,400, ¿quién lo va a recibir y quién no va a recibir? ¿Quién lo va a recibir? Todas las personas que han hecho sus taxes y en el año 2020 hicieron en su W2, se ve que hicieron $75,000 o menos y hacen sus taxes como single, como soltero, individual, recibirán los $1,400. Para las personas que son cabecilla de familia, si hicieron menos de $112,500, recibirán los $1,400. Para las parejas que hacen sus taxes en conjunto, si hicieron menos de $150,000, recibirán los $1,400. ¿Quién no va a recibir los $1,400? Si haces tus taxes como individuo, soltero, soltera y hiciste $80,000 o más, no lo vas a recibir. Si hiciste tus taxes como cabecilla de familia y ganaste más de $120,000, no lo vas a recibir. Y si hiciste tus taxes en conjunto con tu pareja y ganaron más de $160,000, no lo vas a recibir. Otro detalle de la ayuda del estímulo financiero es que las personas que reciben cupones para alimentos, todas las personas que tienen la tarjetita gris reciben cupones para poder ir a comprar alimentos, pues tenían predestinado hasta junio de este año que iban a poder tener un aumento en sus tarjetas de 15% de la cantidad de dinero que van a estar recibiendo. Con la ayuda financiera de este año, eso se ha extendido de junio a septiembre. Para las personas que tienen hijos menores de 6 años, van a poder recibir $3,600 por cada niño. Y para las personas que tienen niños de más de 6 años hasta 17 años de edad viviendo con ustedes, recibirán $3,000 por cada individuo. Ahora, este crédito para los niños, para las personas que tienen hijos viviendo con ustedes, se atribuye solamente a personas que son padres solteros que ganan hasta $75,000 y para las parejas que en conjunto ganan hasta $120,000. Si tienes a alguien que no es tu hijo o tu hija o una persona que vive contigo, ya sea una novia, un novio, mamá, papá, quien sea que viva contigo y es un dependiente porque pagas más del 50% de lo que esa persona contribuye dentro del hogar y ha vivido contigo por al menos 6 meses del año 2020, por esa persona recibirás $4,000 por esa persona o hasta $8,000 solamente por 2. O sea que si tienes un nieto, una nieta, un tío, una tía, quien sea que viva contigo y esa persona no contribuya hasta 50% de los gastos que se hacen para que tú vivas y esa persona viva contigo y esa persona, ese individuo haya vivido contigo por más de 6 meses, pues recibirás por esa persona $4,000 o $8,000 si son hasta 2. O sea que si tienes un grupo de personas, 5 personas que viven contigo,
pues solamente recibirás un crédito por 2. Para los estudiantes con deudas, esto es muy importante y realmente la confusión existe en que si se ha perdonado la deuda o si no se ha perdonado. Lo que se ha hecho es dar el primer paso a que dentro de los próximos años, durante el gobierno de Biden, pues se promulgue una ley en que sí se haga un perdón para los trillones con T de dólares que en conjunto millones de americanos aquí viviendo en los Estados Unidos han generado en sus gastos de universidad. Y lo que se ha hecho es que en el caso en que en los próximos años se cree esa ley de que se perdone todo ese dinero que debes, pues no te lo van a taxear por habértelo perdonado. Y es hasta el 2026. Lo que quiere decir de que si el próximo año deciden crear la ley en que, bueno, si tienes una deuda universitaria, ya no tienes que pagar, está ya paga, te la perdonamos, no debes del dinero, pues no te van a taxear por darte lo que sea que te vayan a dar. O sea que si debías $30,000 y te dieron $30,000 para pagar esa deuda, pues no te van a cobrar por eso, no te van a taxear por ese dinero que te dieron para pagar esa deuda. Algo muy importante antes de que se me olvide es de que si todavía por alguna extraña razón del universo no has querido hacer tus taxes todavía, pues tenías hasta el viernes pasado, marzo 12, para haber hecho tus taxes y de esa manera el sistema para la ayuda financiera, para el estímulo financiero, tomará la información del año pasado para calcular tu pago de los 1,400. Y por eso, si no lo has hecho, si no has hecho tus taxes todavía, pues la información para el pago de los 1,400 va a ser basada para el año 2019. So, la información, si ganaste más en el 2019 que en el 2020, pues te afecta en el sentido de que no recibirás los $1,400 si estás más por encima del rango para obtener esa cantidad. Ahora, si por ejemplo hubiese hecho en el 2019 menos que en el 2020, pues te conviene haberlo hecho tarde. ¡Rayos! Si por alguna razón se te olvidó poner algún dependiente en tus taxes y ya los mandaste, pues hay un formulario, el formulario 1040X, en el que puedes enmendar esos taxes y reenviarlos rápidamente al IRS para que te puedan mandar tu cheque por ese dependiente. Y nuevamente los dependientes son personas que han vivido contigo por más de 6 meses durante el año fiscal del 2020 y para los cuales tuviste que pagar por lo menos más del 50% de los gastos de la casa para tener esa persona en tu casa. Para el formulario 1040X, si quieres enmendar esos taxes que ya enviaste, pues postaré un link para el formulario si te interesa. Si por alguna razón no has recibido ningún tipo de ayuda financiera, tanto en el año pasado como este año, cuando estés haciendo tus taxes te va a preguntar si recibiste algún cheque este año o el año pasado. El año pasado debiste haber recibido $1,800. El primer cheque que fue de $1,200 y casi a final de año de $600. También si recibiste a principio de este año unos $600, eso fue parte de la ayuda financiera que quizás no te llegó para diciembre. Si no has recibido ningún tipo de ayuda financiera, pero eres una persona que está por debajo del renglón establecido, pues cuando vayas a hacer tus taxes simplemente di que no has recibido dinero y obviamente te ayudarán a recibir ese reembolso. Si ya hiciste tus taxes recientemente, es muy probable de que vayas a recibir ya no solamente tu reembolso de tus taxes, pero también la ayuda financiera empezando desde esta semana. Para aquellas personas que no están seguras si van a recibir los $1,400 o si quieren saber cuánto van a recibir, un estimado de lo que van a recibir, les voy a postear también más abajo una calculadora, un link para una calculadora en el que podrán poner información de si fueron individuos cuando hicieron sus taxes, si firmaron sus taxes como individuos solteros o soltera, o si lo hicieron como casados o si lo hicieron como cabecilla de familia. Ponen también su Adjusted Gross Income, en donde podrán poner sus ingresos ajustados en bruto. O sea, no exactamente la cantidad de dinero que hicieron el año pasado, sino
la cantidad de dinero ajustada por el hecho de que, por ejemplo, si tenías una cuenta de 401k, una cuenta de Roth IRA, una cuenta HSA, al poner dinero en esas cuentas, pues bajas de bracket y ajustas la cantidad de dinero que hiciste. Si, por ejemplo, hiciste más de $75,000 técnicamente, pero tenías una cuenta de 401k, HSA o IRA, pues eso disminuye y ese es tu AGI, Adjusted Gross Income, o en español, el ingreso en bruto ajustado de tus taxes del año fiscal 2020. Pones esa información y te da un estimado en esa calculadora de lo que puedes recibir este año en tus taxes por la ayuda financiera. Ahora, esa calculadora te ayuda a tener un estimado de lo que vas a recibir. Si quieres saber cuándo vas a recibir tu dinero, porque ya hiciste tus taxes, pues también te voy a dejar un link del IRS en donde, poniendo tus datos, ellos te van a decir si el dinero ya está en movimiento y está en camino hacia tu cuenta. Obviamente, si eres una persona que haces tus taxes y pones información para que te llegue un cheque en papel a tu buzón en tu casa, pues se va a tomar mucho más tiempo. Si eres una persona que haces tus taxes y regularmente pides que te manden el dinero directamente a tu cuenta, pues te va a llegar mucho más rápido. Espero no haya sido muy complicado y lo hayan disfrutado y se hayan enterado y les sirva y lo puedan compartir. Gracias por ver el video. Si has llegado hasta el final del video, por favor darle like, suscríbete al canal. Si no quieres suscribirte o no quieres darle like, por lo menos compártelo con una persona que pueda entender esta información, porque producto de que quizás la información la mayor parte del tiempo está en inglés, pues necesite de alguien que en persona le pueda explicar de una manera más coloquial, de una manera más natural la información y le pueda servir de ayuda. Gracias por compartir, gracias por darle like, gracias por suscribirte y por favor comenten si tienen algún tipo de pregunta. Voy a hacer lo posible, no de explicar con mis palabras, sino de buscar la información por ustedes y darle un link para que ustedes lo puedan leer y enterarse de la pregunta, lo que sea que necesiten. Eso creo que es todo. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Roque Jr. Esto es Meditación 633 AM en tu segmento de Cultura Financiera. Hasta la próxima. Chao.